La fuerza de Argentina está caminando a mi lado, baby, no estoy solo. Bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende en qué momento nos estés mirando. Hoy vamos a hablar del discurso de Cristina en la CTA por el Día de la Bandera, que allí estuvo Cristina hablando al respecto, no solo del Día de la Bandera y de Belgrano, que es su prócer preferido según ella y que quisiera que fuera su novio, fuertes declaraciones de Cristina, sino que también habló de precios, de inflación y de déficit fiscal, del papel del Estado, del déficit fiscal tanto de Estados Unidos como el de Argentina. Habló de los dólares, de la economía bimonetaria y de cómo se fugan esos dólares ahora a través de la importación, que parece que esa es la nueva manera que encontraron de que los dólares se fuguen del país. Y bueno, no solo eso, sino que también habló del papel de los funcionarios, de cómo tienen que usar la lapicera de manera correcta, así que hoy tenemos mucha tela para cortar, hay mucho de qué hablar y a ver si podemos desenmarañar todo lo que hoy tenemos para desarrollar, así que le damos la bienvenida a Joana. Hola, muchas gracias por invitarme, así que nada, hoy arrancamos con todos los segmentos. ¿Arrancamos con todo? ¿Estás lista? Sí, preparada. Después del fin de largo ya venimos descansaditos. Bienvenido, Claudio. Hola, buenas compañeros, es un gusto volver al programa, estamos bastante preparados. Bienvenido, Matías. Gracias, Jess, la verdad que sí, un lunes bastante picante, fue lindo arrancar el lunes tan power y bueno, un gusto también poder estar acá y debatir y poder expresarnos en este espacio. Finalizamos el fin de semana largo con una Cristina picante, así que la vamos a aprovechar. Estaba prendida a fuego, te digo, que muy pocas veces la he visto así, pero bueno, la verdad es que está bueno porque también fue una clase magistral lo que tuvimos. Exactamente, y dejamos lo mejor para lo último, para el final. Siempre lo mejor para lo último. La estrella del programa, bienvenido, Blas. Hola, Jess, hola a los compañeros, a todos los que están ahí atrás y a los que están ahí viendo el programa. Muchas gracias por invitarme siempre y un placer estar acá. Listo, me debes el asado ahora. Bueno. Demasiado perfecto. mentira me parece. Bueno, así que estábamos diciendo recién, bueno, la escuchamos a Cristina, que es de todo lo que dijo muchísimo, ¿qué fue lo que más les impactó? Sí, algo puntual, no. Impactó en general el enojo que descargó, que me parece igual correcto, o sea, las palabras que dijo me parece perfecto, desenmascaró muchas cosas que, bueno, es el tema que venimos a debatir hoy, pero me pareció que sencillamente en un discurso del Día de la Bandera, tan simbólico del día, decir todas estas cosas me parece perfecto, desenmascarar muchas cosas que la gente necesita saber y dejar de vivir una mentira. Lo que hay que rescatar, creo yo, ante todo, es que volvió a hablar de la unidad y que la coalición esta que tenemos del Frente de Todos, por más que haya diferencias, o sea, remarcó que no va a haber una división y que se siguen trabajando juntos en pos de que la Argentina salga adelante. El tema es que vos podés marcar la unidad entendiendo que tenés compañeros y tenés organizaciones que te apoyan y te acompañan, que tengan una misma línea. Eso creo que es el inconveniente dentro de esta unidad que se plantea. Creo que como sociedad, y algo que plantea Cristina constantemente, es que necesitamos que la sociedad en la sociedad se empiece a reproducir los conceptos que propone el peronismo. Eso es lo que tenemos que comenzar entre todas las organizaciones políticas, sociales, que están en la coyuntura actual. Tenemos que sentarnos a debatir y salir todos con una misma idea. Es como decía Cristina, ¿no? Con respecto a esto que habló de los planes sociales. O sea, cómo recibió el país, cómo lo dejó, cómo ahora volvieron a subir ese número de planes, que creo que acompaño esta propuesta, que creo que es complicado, porque va a ser difícil poder convertir esos planes en trabajo genuino. En algo que recordemos las cifras, que no es menor, que ella dice, recibe un país con 1 millón de planes, logra, cuando ella entrega el mandato, lo entrega con 200.000 y hoy volvemos a tener 1.200.000 planes sociales. Que otra cosa que me parece interesante resaltar es que dijo que no hay que tercerizar los planes sociales. ¿A quién cree, para quién es el teléfono? ¿Se va a hacer cargo la persona? Y volvemos a lo mismo y decimos, o sea, los planes sociales, si bien es una herramienta que tiene la sociedad para poder
impulsarse. Es una base, o sea, vayamos como al sentido de por qué se pusieron los planes. O sea, es una base para que aquellas personas tengan un ingreso mínimo y que no los exploten en lo privado, como sucede, porque como hablamos con algunos compañeros, o sea, se habla de las buenas condiciones de trabajo y la realidad es que las buenas condiciones de trabajo son cuando una persona está en blanco, cuando una persona adquiere esos derechos, y ahí creo que tiene que estar la discusión del peronismo, de cómo hacemos que esos planes sociales se conviertan en trabajo genuino para nuestra sociedad. Yo creo que esto es el arranque del famoso proyecto nacional y popular, cuando arranca con Néstor y Cristina. La idea de los planes sociales vino de otro sistema económico, idealizando otras cosas, no sabiendo lo que iba a pasar en el 2015 con Macri, que ahora, como lo dijimos, entregó el país con 200.000 planes sociales. O sea, la búsqueda de los planes sociales cuando arrancó era en sí terminar, como lo dijo Matías, con la búsqueda de un trabajo para una persona. Que esto sea una base para que si no tenés un trabajo digno, realmente tengas una ayuda económica del Estado hasta que lo puedas encontrar, obviamente. Sí, para amortiguar y que después esos planes pasaran a ser trabajo genuino, como le dijo. Pero yo creo que no hay que pasar por alto que fue como una llamada de atención precisamente hacia Pérsico, hacia el movimiento Evita, donde dice no tercericemos los planes sociales. Sí. Yo creo algo de ahí, de lo que se dice, que para mí los planes, para todos, los planes sociales no es que te doy el plan social y no hacemos nada. Lo que se quiere hacer es que ese plan social exista, que se trabaje en las 4 horas, que es lo que corresponde, pero que se laburen esas 4 horas. Y lo que están haciendo los movimientos es pedir más planes y que los compañeros no salgan a laburar. Que esos planes sean planes de, digamos, ñoquis. Y lo que se está tratando, la idea que se trata es eso. Y por eso también viene la pelea fuerte con el Evita. No, me gusta esta Cristina que no mira para otro lado y que hace autocrítica de todo el espacio, porque es así. Y además esto de cuando mencionó el tema de la figura de Evita, ¿no? De que si Evita estuviese viva, se asustaría de lo que hacen en su nombre, ¿no? Y bueno, creo que ahí entra lo que vos decís de cómo atentó en contra del movimiento Evita. Reitero y digo que debemos como organizaciones políticas sentarnos a discutir, entendiendo que bueno, todos tenemos que seguir esta misma línea, que buscamos la felicidad de nuestro pueblo. En esa felicidad tiene que estar el trabajo digno, no que sigan aumentando estas políticas que ayudan, que acompañan, pero vamos a lo que es, a lo real. Algo que tomo también sobre esto de los planes sociales es una frase que mencionó sobre, no me la acuerdo perfectamente la frase, pero dijo que los planes sociales no debían depender, o los militantes no debían depender de que un referente les dé de alta o les dé de baja el plan. Calculo que esto debe referirse a como vemos esto del movimiento Evita, de las presiones que hay también en los planes sociales, es decir, yo te doy un plan social, vos estás obligado a hacer esto por mí. Y además esto que mencionaba de que ella no tiene ningún compromiso con ningún referente político, su compromiso es con la gente, y eso exacto. Es lo que tenemos que entender como militantes peronistas la militamos día a día. O sea, no podemos perder ese foco porque si no, estamos por el camino equivocado. Está perfecto, ella como construcción de que estuvo en el país en su momento, y bueno, ahora es la vicepresidenta también, ella tiene que tener claro eso. Ella se dispone a la masa, no a uno que como es referente y lleva a un buen grupo de la masa, tiene que transgiversar los planes sociales y hacer sus propios negocios con eso. Me parece que no está mal eso. También recordó el tema de unidad ciudadana, de cómo nació el Frente de Todos. También fue como que ahí tiró un par de palitos entre sus tantas frases. Ahí recordó, para aquellos que se olvidaron, lo que fue el nacimiento, ¿no? Este movimiento que pudo ganarle al macrismo. Y reivindicó el papel de la mujer, que dijo que siempre son las mujeres las que se ponen al frente, las que se cargan las ollas populares, las que salen a la calle a militar. Está Nos dio un porotito. Nos dio un porotito. Es verdad. Hacemos el laburo duro, el laburo más de calle, digamos, y como que dijo que los hombres se quedan atornillados a la silla. Cuestionó esos puestos de referentes o políticos que realmente por ser hombres dinosaurios piensan que el trabajo de la gente que hace los demás es todo mérito de ellos. Siempre hay que tener un agradecimiento hacia ellos. Y eso tiene que cambiar también. Las ollas populares la manejan muchas mujeres. La verdad,
realmente se mueve la acción social, muchas veces vemos a las mujeres. Cuando vemos caminar a las calles, como por ejemplo salimos con las compañeras, la mayoría son mujeres las que salen a caminar a las Y calles. las que conducen también. Creo que dentro de Peronismo en Marcha, dentro de la juventud, tenemos una enorme Hay conducción mujeres de que mujeres, tienen una ningún- mayoría de mujeres dentro del espacio. Totalmente es mayoría las mujeres en la mesa. Acá le damos un porotito a ellos que nos están abriendo las puertas para que Lamentablemente empecemos que- a ocupar esos lugares que realmente nos espacios. merecemos. Que es lamentable igual tener que pensar en eso, ¿no? O sea, creo que al día de hoy... Que aún siguen pasando. Y sigue pasando y pensar qué sucedió, o sea... Y esto que nosotros hacemos particularmente, no disponemos de decir, vamos a poner más mujeres para quedar bien. No. Acá está el que realmente tiene la capacidad y la responsabilidad de hacerlo. Y bueno, decanta de que las mujeres hoy en día tienen Obviamente. la capacidad totalmente de Nos estamos tener la poniendo mayoría en al la hombro. mesa de Nos responsables. estamos poniendo las cosas al hombro. Nos vamos a un pequeño corte y enseguida volvemos. La fuerza de Argentina está caminando a mi lado, baby, no estoy solo. Los golpes de la... La fuerza de Argentina está caminando a mi lado, baby, no estoy solo. Bienvenidos al segundo bloque del Futuro Ya Llegó. Estamos acá con Miquea. Bienvenida, Miquea, Buenas. que la acabamos de incorporar. Y bueno, con esto que decíamos de Cristina, que tocó varios temas, también habló de los precios, de la inflación, del déficit fiscal. Y bueno, los precios que justamente dice que Argentina, a través del déficit fiscal, es que sufre la inflación. Así que estuviste viendo, ¿la escuchaste, Cristina? Un tema económico súper complejo de entender, sobre todo porque a veces en la política pasa esto, términos económicos que pueden llegar a ser muy simples de entender en la teoría, en la práctica se transgiversan todos, que es lo que sucede con la economía, que no deja de ser una ciencia social y sobre todo también algo que venimos hablando de estos nuevos científicos, de estos nuevos actores políticos tan en boga, que creen que el Estado debe desaparecer, que la economía debe ser liberal. También entender a la economía es una práctica política, la separación de la economía y de la política es un término muy reciente, también que viene de estas escuelas, y cuando lo entendemos y lo sacamos de las mismas prácticas sociales, es ahí donde decimos, che, son dos cosas que van súper unidas. Por eso también algo que pregonamos mucho nosotros, Una la depende de la economía otra. tiene que cerrar con la gente En y los materia números tienen que cerrar con la gente económica, adentro. El sector de la derecha siempre pone al Estado no como el malo y al privado como el benevolente, que es lo que decía Cristina. Pero cuando el Estado te salva las papas y se hace cargo de esas deudas del sector privado, ahí no les interesa que el Estado intervenga. Ahí hizo una reflexión muy buena Cristina sobre el tema de la historicidad y sobre cómo entendiendo diferentes procesos históricos, como retomando esa cuestión, también entendemos cuestiones del presente y eso hay que tenerlos presentes. Cuando hablamos, por ejemplo, de la deuda, cuando hablamos de déficit fiscal, cuando hablamos de Estado neoliberal, tenemos que entender quiénes son los actores sociales que propiciaron toda esta cuestión en la Argentina. Escenario. Sobre todo teniendo en cuenta la historia de los últimos 50 años. Y los actores sociales, los actores políticos y los actores civiles no cambiaron mucho. Sí, entiendo lo mismo. Por ahí el escenario quizás se modifica un poco, pero siempre son los mismos factores los que intervienen. Claudio. No, nada, tomar un poco esto que decía Miquea sobre el tema del déficit fiscal. Mismo Cristina mostró en la conferencia que dio el lunes, mostró como Argentina en la posición mundial se encuentra en el puesto número 13, mientras que Estados Unidos se encuentra mucho más arriba que Argentina en términos de déficit fiscal. También tenemos la estructura de que Argentina forma parte de estos países emergentes con una economía emergente
vemos que quizás esa ilusión de Estados Unidos, el país primermundista que no tiene déficit, se cae un poco también. Destinos, Mati, ¿qué vas a decir? No, y hablando de esto que me quedas, ¿no? De cómo la gente a veces, o estos actores hacen que la gente crea o que se olvide de estas cuestiones, ¿no? De estas definiciones de las posturas de los partidos, y como también hace poquito, bueno, tuvimos la enorme noticia de que en Colombia, pudo haber ganado un gobierno de izquierda, ¿no? Creo que también un país que durante muchos años estuvo en manos de la derecha. Y nada, justo veníamos hablando de eso y cómo los países van emergiendo y que eso va a hacer que pueda ser fructífero esta unidad de los pueblos, ¿no? Esta patria grande que siempre pregonamos como espacio político. Una de las cosas que también mencionaba Cristina en su mega clase, porque creo que cada vez que habla es una clase, también, ¿no? De cómo se fuga el dinero, o sea, de cómo decían el tema de los dólares, que los dólares, no había dólares, qué sé yo. Sí, los dólares no están en la Argentina porque se los llevan, porque literalmente con los recursos que tenemos nosotros, porque cuando tienen que comprar afuera, no te agarran los pesos, son los dólares los que te agarran. Bueno, también esto de la economía bimonetaria, que tenemos que comenzar a ver de qué manera. Vuelvo y reitero, esas son las cuestiones que tenemos que sentarnos a discutir como espacios políticos. Y que el foco lo puso en el tema de las importaciones, que dicen que es la nueva manera en la que ahora encuentran. En la que se fugan los dólares. Por es eso la manera. Cristina decía, no peleamos, discutimos, no perdamos de foco cuál es la lucha real. Es algo que constantemente hablamos con los chicos. Y ahí es donde ella llama a los funcionarios al que hagan el buen uso de la lapicera. No solo a los funcionarios, sino también se volvió a meter con toda esta cuestión del poder judicial, porque en su extenso discurso una de las cosas que dijo, que quienes están propiciando esta nueva fuga de capitales no son más que los jueces y el poder judicial, a quien llamó partido judicial, hablando también de esta nueva forma de... A mí me molesta un poco el concepto de país emergente. Siento que ese emergente habla como si la cuestión fuera solamente propia, y creo que vuelve a eso, a tirarle la pelota, sobre todo en Argentina, sobre todo en el tiempo en el que vivimos, tirarle la pelota a esta llamada casta política, y que es culpa de los políticos y de la gente que no vota bien, y vuelve a esta idea de marginal, de no, en realidad vos no pensás, vos tenés que ser pensado. Me hace mucho ruido solamente pensar que es culpa nuestra, y en realidad tenemos un montón de actores y la misma clase dominante que nos pisa la cabeza, y en realidad nos pisa la cabeza a nosotros, al pueblo trabajador, a las clases populares, nada más que para llenarse los bolsillos unos poquitos. Bueno, recuerden ustedes en el discurso de Alberto en la Cumbre de las Américas, que él le dice a Biden que fue aberrante lo que se hizo con la Argentina cuando se le otorga el préstamo más grande de la historia del FMI a la Argentina, que fue un atentado hacia nuestro pueblo, porque es así. Así que yo creo que tiene mucho que ver esto con lo que vos estás diciendo, y que hoy seguimos pagando las consecuencias. Y además no solo eso, estamos en la situación que estamos, también por no se olviden que se está viviendo una guerra, y que eso repercute en nuestra economía. Bueno, yo creo que a todo eso fue lo que ayer Cristina hizo referencia, y de una clase magistral. Algo de lo que ella dijo fue como que no le echemos la culpa al Estado, sino a los funcionarios que toman malas decisiones. Esa fue una de las grandes frases que y también me quedó. no puso en discusión, no puso en tela de juicio la idea de la importancia del Estado, que creo que es de vuelta al foco que estamos teniendo ante este auge de ideas de tinte neoliberal. O sea, el Estado tiene que existir, el Estado regula, y sin el Estado la mayor cantidad de derechos que hemos conquistado, que todavía seguimos por lo menos la clase media baja, sin Estado creo que no podríamos vivir. Y la propia clase media no existe sin el Estado, como lo fue propiciado en Argentina por el peronismo y por el kirchnerismo también, bajo esta idea de historicidad. Sacar esta idea de que son 70 años de peronismo es una mentira. Son los 10 años de peronismo de Perón, los 10 años de kirchnerismo, esa famosa década ganada, y que fue una década ganada porque conseguimos un montón de derechos en muchísimos marcos. Uno de ellos fue el laboral. Reivindicar a esta clase trabajadora a veces no es más que reivindicar a esta clase media, que cuando está bien ellos parece que todo el está país bien. En el 2001, en el 2001 esto era un caos. No solo eso, después atravesaron la crisis del 2008, que fue mundial,
Y a nosotros nos encontró muy austeros, más allá de la cuestión que existía en el 2008 con lo que era el campo, esa famosa... La 125, la Claro, resolución 125. cuando se quiso hacer el 40% de las retenciones. En general en Argentina no estábamos viviendo una crisis de la magnitud en la que se vivió en otros países. Y eso también fue gracias al gobierno de Néstor y a las decisiones políticas que se tomaron en aquel momento. Y mismo ahora, cuando volvió a agarrar el mandato y lo agarró con una pandemia. O sea, siempre tuvimos un palito que nos pesó sacar el país adelante. Lo que me llamó mucho la atención fue que en cierto momento como que discursivamente se nombró como por fuera como de este gobierno. Se nombró como, no, porque esta gestión, como que se nombró de alguna manera. Sí, ¿lo sentiste que ella Sí, yo se lo ponía sentí ajena? en su discurso, lo sentí como porque con sus críticas, obvio, como que sí, se desprendió de estas definiciones, que igual es lógico y es acertado. O sea, uno cuando milita, cuando hace política, lo hace teniendo en cuenta sus ideales. O sea, milita porque tiene convicciones. Y cuando algo no funciona de la manera en que el partido, la gente votó para eso, o sea, hagamos un mea culpa. La realidad es que tenemos que comenzar a dar discusiones políticas y entender quiénes están de este lado de la mecha y quiénes no. O sea, Yo creo que fue el no podemos ser discurso ingenuos. de Cristina que más volvió a sus bases, me parece, y que dejó Más se identifica. y que dejó muy claro el modelo de país al que apunta este espacio, que es el mismo por el que todos militamos también, y tocó todos los temas y fue bastante autocrítica, sobre todo con el tema de los funcionarios y su desempeño. Me parece que fue clara, fue concisa, fue dura, y bueno, y ahora estarán quienes recojan el guante y a ver qué pasa. Es que volvemos al punto inicial. La única forma de poder luchar contra el poder real es si todos nos hermanamos y todos nos unimos y podemos avanzar y podemos, como por ejemplo, luchar porque Milagros Sala pueda salir de ser presa domiciliaria, que fue una persona que realmente apuntó contra el poder real, que pudo dar soluciones firmes, sólidas, que defienden sus ideales, y sin embargo miren cómo está hoy. Creo que también son una de las tantas luchas que tenemos que comenzar a dar y que bueno, se repite en incontables ocasiones. Que son luchas que se dan también dentro de los propios espacios políticos, dentro de la propia política y dentro de también entender los propios negocios que tiene la política, que hace que eso la gente descrea también. Y lo veo un montón y son cosas con las que creo que nosotros mismos peleamos. Cuando hablamos mucho nosotros, que somos los más pibes, que somos los más jóvenes, del trasvasamiento generacional, es generar una política de inclusión, pero entendiendo también que siempre pensando en el otro y no en el enriquecimiento de uno solo. No jugar la propia, el personalismo, Totalmente. y construir desde lo Y colectivo. creo que es a lo que también apuntaba Cristina de alguna forma u otra. Creo que en su discurso también, de alguna manera u otra, volvemos a la base. O sea, militamos con lo que Por eso están de digo, este lado de la volvió- mecha. Volvió a las bases. Claro, toma, como dice Mati, la distancia del gobierno y bueno, también es quizá nuestro trabajo, si vemos que el gobierno se equivoca, presionar a que empiece a tomar el camino que debería tomar. Y bueno, si no nos hace caso, ver qué camino puede tomar el espacio político que nos represente. Lo dejó, veremos a Scioli también. Vamos a ver cómo se desempeña. También tiró como algún palito, veremos. Sí. ahora Pero su dijo nuevo que rol. cree en él, ¿eh? Así Por que eso ahora, tiró un palito picando como que podría ser una nueva fórmula. ahora en el próximo bloque lo debatimos, nos vamos a un pequeño corte. La fuerza de Argentina está caminando a mi lado, baby, no estoy solo. La fuerza de Argentina está caminando a mi lado, baby, no estoy solo. Tercer y último bloque
bloque del futuro ya llegó y lo tenemos de nuevo acá, Blas, a la estrella del programa. Y voy, vengo, es así. Es así, las estrellas son así, se hacen desear, salís un poquito, después volvés. Y así estamos. Acá A veces en la vida hay que hacer. compañera pone cara, no sé por qué. Bueno, estábamos viendo el nuevo mapa de América Latina. Hace un rato vos, Mati, decías, bueno, ganó la izquierda con Pietro en Recordarme el País. Colombia. Colombia, No me Colombia. digas. Primera vez en la Claro. historia. Primera vez en la historia y como este despertar, ¿no? De América Latina, y que bueno, como es un pasito más hacia la patria grande que tanto soñamos. ¿Qué mirada tienen al respecto? Cristina también se sorprendió, como que fue un festejo creo que para todos los militantes, ¿no? De comenzar a soñar con ese mapa, con esa Latinoamérica que comience a tener presentes estos ideales y que hagan más fuertes estos valores, estas convicciones por lo popular, ¿no? Que Es que es lo Cristina creo que recordaba que hace 10 años lo había visto a Pietro y como que él soñaba con esto. 10 años, chicos. Es que sí, bueno, Preto fue el primero que llamó a Cristina. Ganó y llamó a Cristina lo contó, apenas ganó, la llamaron y quien era él y le dijo, compañera, bueno, vamos a trabajar por el pueblo. Así que, excelente, para mí esto tiene que surgir porque yo tuve esa época de por suerte de vivir cuando estuvo Néstor, cuando estuvo Pepe, cuando estuvo Lula, cuando estuvo Correa en Ecuador, estuvo Chávez. Tuvimos la verdad que esa posibilidad. Y bueno, y como siempre la derecha y los medios que siempre voltean todo, bueno, volvió Bolsonaro, tenemos también ¿cómo se llama? Tuvimos a Macri, tuvimos a la que hizo el golpe en Bolivia, ¿cómo se llama? Jeanine Áñez. No nos olvidemos, claro, exactamente, del golpe de Bolivia, que el gobierno de Macri tuvo participación, con apoyo de la OEA, que eso también, siempre, viste, los organismos Washington, que responden a Washington ahí metidos en el medio, pero bueno, la lucha se continúa, es así. Cuando los ideales de un Estado no son los que propone Washington, no hay que intervenirlo porque hay que preservar la democracia. Siempre se disfrazan, viste, de Se eso. disfrazan de democráticos y continúan con estas prácticas súper antidemocracia y la elección de la voluntad popular. Es para celebrar la cuestión de Colombia, sobre todo entendiendo también lo que fue Colombia, lo que fueron las intervenciones de Estados Unidos, también en el marco de una guerra contra el narcotráfico, cuando fue en su momento toda esta cuestión de Pablo Escobar, de las que nos cansamos de ver series y documentales, y el famoso Estados Unidos Salvador, que viene para sacar a una persona droga que nada se vendía a Estados utilizan Unidos. la psicología colectiva, ¿no? Esto de ellos tienen la industria obviamente del cine, y esto de meterte siempre el yankee es el héroe, la bandera norteamericana la tenés en todos lados, Hasta en la luna, imagínate. Allá en la luna. en todos lados, y esta cuestión de la psicología colectiva que bueno, yo lo había aprendido en el colegio allá por algún año de mi vida. Por ejemplo, con lo de cuando en un momento a Estados Unidos se le cae la venta de espinacas, ellos recurren a la psicología colectiva a través de Popeye. Por darles un ejemplo tonto, pero es lo que siempre ellos utilizan, ¿no? Siempre Estados Unidos es el héroe, el gran salvador, y bueno, y después tenés a los árabes que son los terroristas, y la historia te la cuentan ellos porque son los que manejan los medios. Es todo Disney, Estados Unidos, vos vas y es Disney, lo ves por la tele, es Disney. Y después ves no hace falta ni ver la tele, ves Instagram y te aparece, se mataron a tiro en la salida del colegio todos los días. O sea, no sé qué clase de sociedad estamos hablando tan perfecto, pero es más fácil ir a encontrar un arma que una botella de cerveza para un menor, es así. Y después, como decís vos, los árabes son unos tirabomba, pero los israelíes viven matando palestinos y nadie dice nada. Nadie dice nada. Claro, eso otra vez volver a lo mismo de Estados Y en Unidos. las películas vos el padre. fijate lo mismo, los villanos siempre son latinos, nunca son Árabes, Afganistán. Bueno, yo la primera vez que me di cuenta de eso, siempre fui como muy de mirar películas, todo lo que fue siempre algo de Bin Laden y las Torres Gemelas y las 800.000 películas que hay con las Torres Gemelas demonizando a los árabes. Y cuando me di cuenta en una película que dije, che, esto es muy raro que esté acá, y tampoco es raro porque ahora me doy cuenta realmente de la propaganda que es, cuando vi una de Iron Man.
y el villano era un supuesto árabe que estaba matando gente con un nuevo, así, una nueva bomba medio rara que tiraba. Y es una película que yo estoy viendo con mi hermana, que estoy viendo con te lo mis inculcan. primitos, y cómo te inculcan, y a partir de eso, esa es la propaganda que Y ellos es la hacen. imagen que van construyendo Sí. en el común o sea, de las masas, del colectivo. Es así. Claro, y los conflictos religiosos, bélicos que tienen esos países, no sabemos el trasfondo como para que vendan que Estados Unidos siempre es el bueno que va a salvar al pueblo y viene El trasfondo siempre es el mismo, la pelea son intereses económicos, es por el petróleo, en la mayoría de los casos, y Estados Unidos no es el bueno, Estados Unidos es pirata. Fue siempre pirata como lo es Inglaterra y no van a cambiar sus costumbres, y así son los imperios. Con el tema de las armas tenemos, por ejemplo, volviendo a todo esto, lo que es la cuestión latinoamericana y también hacernos esa diferencia con lo que es la gran potencia hegemónica, el presidente de Chile salió a hablar esta semana a partir de la seguidilla también de tiroteos masivos que nunca dejaron de suceder. Pareció que en la pandemia se calmaban, pero nunca dejaron de suceder en Estados Unidos, y esas noticias también no llegan acá, como si acá no pasaran cosas, pero bueno, consumimos eso. El presidente de Chile salió a decir que no quiere más armas en las calles y que se va a prohibir la tenencia personal de armas. Algo que a mí me parece buenísimo, o sea, no entiendo por qué a la gente le parece que está bien no regular ese uso cuando puede ser tan peligroso y algo tan nocivo. Es literalmente una cuestión mortal que vos llevas en tu bolsillo, no es algo para cualquiera. Mismo acá. Y menos con los tiempos que corren, No, con la segunda no. pandemia que tenemos, que es la de la salud mental, y un tema enorme para hablar y debatir. Mismo acá hubo un caso ya hace un par de años, creo 4 años, acá en un colegio católico de Palomo, donde un alumno fue con un arma que le había agarrado al padre y le había apuntado al profesor porque le había desaprobado en una materia. Me da Y mucho fue miedo que bastante- se mezcle iglesia con educación, pero bueno, ese es otro tema que, Pero bueno, que después lo vamos a tratar. Pero hablando de esto de Latinoamérica Unida y de la Patria Grande, que es en lo que nosotros creemos, yo creo que el padre de la Patria Grande para mí es San Martín, quien liberó América, fue como el precursor que vio más allá, ¿no? Y bueno, Cristina en el discurso que dio en la CTA dijo que su prócer preferido, y lo dice cada vez que puede, es Belgrano. Ella ya tiene como otra cuestión ahí. hay como otra cosa, hay un cachondeo que Bastante tiene enamorada con está Belgrano, Belgrano. claro. Y entonces yo quería saber cuál es el prócer preferido de cada uno de ustedes. En mi caso yo estoy entre dos. Yo si quisiera ser la novia de alguien, creo que es la de San Martín. me hubiese gustado, capaz me hubiese pegado, no sé, Pladilla, algo de eso por la época. Pero yo quisiera, San Martín me gusta por ese lado, también me gusta mucho Rosas, me parece que ellos son los grandes padres de nuestra patria, hablando un poco más en serio. Así que quiero saber el punto de ustedes, cuál es su prócer preferido y el por qué. Empezamos por allá, Blas. No voy a entrar en conflicto de por qué Rosas no. Para mí Rosas, para nada que no. Comparto mucho la idea de los federales, la estrella federal, que él fue el propulsor, el que lo trajo. Pero para mí no es un gran prócer de la Argentina. Yo estoy en Belgrano y San Martín. Para mí los tengo por igual a los dos. Tanto uno por literalmente el libertador, que es San Martín, por todas las batallas ganadas, por cómo cruzó la cordillera y cómo fue lado a lado ayudando a toda Latinoamérica para que se cumpla esta independencia, como Belgrano, que no es tan conocido por sus batallas, sino también por su bondad, también por ese éxito lo tuvo por Que recordemos que no era militar. eso mismo, era un abogado. Por eso mismo, él viene a crear más que nada el símbolo nacional, como lo hizo con la bandera. Empezó a crear derechos para lo que era la patria de acá. Se crea en 1812, bueno, en 1816 ya en el Congreso de Tucumán se aprueba. O sea, cosas que realmente son dos próceres para mí totalmente diferentes, pero uno no es menos que el otro Y lo para que mí. llega a ser heroico por parte de Belgrano es que muere completamente despojado de sus bienes materiales, porque lo dio todo. Y un momento histórico quizás en el que, ya sé que no tiene nada que ver, pero el que me hubiese gustado estar es en el traspaso del ejército, cuando Belgrano le entrega a San Martín el ejército. Eso ¿quién no le hubiese gustado presenciar ese momento? Haría para que haya una cámara en ese momento. Hubiese estado buenísimo que haya una cámara en ese Viajar momento. a ese momento. Por ¿El supuesto. tuyo, Claudio? bueno, mi prócer, bueno, en mi caso, una prócer, ¿no? Ay, que qué no lindo, es, reivindiquemos la no figura es femenina. tan mencionada en la historia, es Juana Zurduy. La historia de Juana La Zurduy flor yo del la Alto conocí, Perú. exacto. Yo la conocí por mi escuela, nombrada Juana Zurduy.
una desconocida totalmente para mí, hasta que entré a esa escuela y empecé a conocer su historia, su trasfondo, y empecé a notar también unos patrones dentro de los próceres argentinos, que todos terminaron muriendo en la pobreza, abandonados y olvidados. Es como, da un poco también de qué hablar. Hoy las figuras. Exacto. Particularmente, definitivamente San Martín, bueno, como decía Blas, creo que fue una de esas personas que bueno, me identifica mucho porque tuvo ese espíritu guerrero que luchó por la patria y literalmente dejó, creo que todo por la lucha por los derechos. Luchaba por los derechos a la educación, derechos de los pibes, derecho a... Quería una patria libre, justamente. Exactamente, creo que dejó mucho en nuestra sociedad y que también recuerdo hay una estatua de él en Bélgica, eso lo estudié una vez, lo vi, y es increíble cómo pudo trascender su figura y cómo esos ideales siguen latentes al día de hoy. Creo en Londres también la tiene y es The Liberator. Exactamente, bueno. The Liberator. Es gracioso y es paradójico, pero sí. Definitivamente San Martín. Yo creo que si estuviesen vivos los próceres hoy serían peronistas, sin duda serían peronistas. San Martín y Belgrano serían peronistas, sin duda. Y lucharían por la patria grande, que es lo que ellos hacían, lo que nos dejaron, el legado que nos dejaron. Además, qué revolucionario era Belgrano. Yo creo que junto con Belgrano hay que reivindicar la figura de Mariano Moreno, También, dos grandes sin dudas. pensadores que tenían otra visión de lo que podía ser también esta patria grande, porque en su momento todavía no hablábamos de una incipiente Argentina y pensaban en el comercio, las ideas que tenían para el país, para la industrialización, también ya hablando de industrialización, lo visionario que eran, en esta idea también de liberar esta patria, no solo de los lazos de ese yugo colonial, exacto, sino también del yugo económico. Yo voy a discernir de mis compañeros. Para mí uno de los grandes próceres de Argentina es Juan Manuel de Rosas, sin lugar a duda, porque supo gobernar en tiempos de anomia, en tiempos de una anarquía, donde era súper difícil tratar de consolidar un Estado. Entonces, nada, yo reivindico completamente esa idea de viva la Santa Confederación. Hoy mueran Blas, los salvajes hoy Blas unitarios. duerme afuera, me parece. Acá le Hoy damos... se arma un No, conflicto. Miqueas, porque duerme en mi casa. Y si así no que- sabes qué, conseguir una Mallorca. Disculpe, A siempre la como que le damos mazorca, con un yo palo... quiero la La mazorca era. Como que le damos con un caño a todo el mundo. Me encantaría irme igual, pero... La mazorca. Siempre como que todos juntos le damos con un caño a alguien, pero bueno, creo que surge el debate rapidito y en un segundo que la voy a cortar en una matanza grande de lo que fueron algunos próceres para que los que son buenos como Sarmiento. Yo voy a desenmascarar Sarmiento, para mí no es una buena persona. No estamos en comparación con Rosas, pero bueno, también hay que empezar a desenmascarar esas historias Que creo argentinas. que es parte de también desenmascarar esta idea de la Argentina blanca, que es una crítica que hay que hacerle a la mayoría de los próceres entre el 1800 y el 1900. No es una Argentina blanca, no es una Argentina que no tenga una parte indígena, una parte negra y nada, en haber querido desarraigar eso de nosotros es que también nos encontramos con que nuestros próceres tienen esa doble cara, han cometido gran cantidad de etnocidios, pero bueno, también hay cosas que es como la discusión que tenemos que ahora a partir, contextualizar claro, igual. de la cultura de la cancelación y de esto de, no sé, separamos obra de autor y todas estas cuestiones. Nos queda pendiente entonces vamos a hacer programas especiales de próceres y vamos a analizar el lado B de los próceres. Me encantó. Bueno, tenemos que llegar al final. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias a siempre. Espero que lo hayan ustedes. disfrutado. Yo los disfruté mucho hoy. Creo que arranqué en un par de momentos, pero sabrán perdonar, sabrán disculparme. Nos vemos la próxima semana con un nuevo programa del Futuro Ya Llegó. La fuerza de Argentina está caminando a mi lado, baby, no estoy solo.